jefe de servicio de neurología y también responsable de una unidad de referencia como es la unidad de ictus. Ahora nos contará por qué. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Copia Andalucía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos una unidad de ictus que es referencia en toda Andalucía. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de una unidad en la que un grupo de profesionales multidisciplinario perteneciente a distintas especialidades que trabajan de manera coordinada, pues se coordinan para poder ofrecer todos los recursos terapéuticos que existen para la asistencia al ictus, tanto en su fase aguda como en su fase posaguda, en los periodos de hospitalización, que son muy importantes, como en la fase posterior, cuando se requiere, afortunadamente cada vez menos casos, pero de vez en cuando sí que pasa, una rehabilitación del paciente. Pedro, todos conocemos a alguien que ha sufrido un ictus de mayor o menor grado, ¿no? Porque es verdad que el abanico es muy grande, ¿no, Pedro? O sea, cuando hablamos de ictus hablamos de un abanico muy grande de males que te pueden pasar, ¿no? Exactamente. El ictus es una patología que, como corresponde al órgano al que afecta, que es el cerebro, pues puede tener una expresión muy diferente desde el punto de vista clínico, desde aquellos que lamentablemente puede suponer un peligro vital para el paciente y lo que hay que actuar es para salvar la vida, hasta aquellos en los que lo que nos jugamos es una secuela que no deja de ser muy importante, claro. Secuela que puede ser de muy distinto tipo, ¿no? Sí, claro, de muy distinto tipo, y todos, insisto, vuelvo a lo que decía, todos conocemos a alguien que ha sufrido un ictus y que ha dejado de ser la persona a la que conocíamos, ¿verdad? Esto se puede prevenir, es que es algo que nos asusta mucho a todos, y usted lo sabrá perfectamente, Pedro. No sé si se puede prevenir, porque es algo que no sé si con el paso de los años hay más ictus de los que había, cuáles son las consecuencias, en fin, háblanos un poco de esto, Pedro. Bueno, efectivamente hay una parte del número total de ictus que son prevenibles atendiendo a los factores de riesgo. Los factores de riesgo básicamente se clasifican en modificables o no modificables, y algunos, como por ejemplo puede ser una predisposición genética, que eso no es modificable, no podemos actuar sobre nuestra dotación genética. Pero sí que hay otros factores de riesgo que dependen de estilos de vida y esos son claramente modificables. O de patologías que son tratables. Por poner un ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, son patologías que todos conocemos, con las que convivimos en muchas ocasiones, pero que son factores de riesgo de primer nivel para la aparición de ictus. Si nosotros actuamos sobre esos factores de riesgo, no solo desde el punto de vista farmacológico, sino también desde el punto de vista de estilo de vida, pues vamos a disminuir la incidencia del ictus. Y ahí se engloban medidas como, por ejemplo, el ejercicio físico, la disminución de los niveles de estrés, el evitar sustancias tóxicas, el alcohol, pero también algunas drogas, la cocaína y algunas otras drogas pueden tener una incidencia definitiva sobre la aparición de procesos en personas, incluso jóvenes, precisamente porque son donde se dan más estos consumos. Todos esos factores efectivamente elevan la posibilidad de que suframos un ictus, Pedro. Exactamente. Entonces es especialmente importante el actuar como una prevención primaria, claro, para que no se llegue el momento en el que, llegado el punto, tengamos que actuar los neurólogos a través de la unidad de ictus. Venga, y vamos a ese punto. Entonces, si lo hemos conseguido evitar por nosotros mismos, perfecto, ¿no? Sí. Y ahí están los consejos de Pedro, de un profesional que además trabaja con este tipo de dolencias. Pero ya ha sucedido, y en ese caso siempre nos han dicho que es muy importante el tiempo que pasa desde que tú sufres un ictus hasta que te ve un profesional como tú, ¿no? Sí. ¿Por qué? El eslogan de tiempo es cerebro es especialmente relevante en una patología como esta. En el transcurso de los primeros minutos, desde que comienza un ictus de arteria mayor, pues se produce una destrucción de tejido cerebral que es impresionante en cuanto a cifras. Cada minuto que pasa se destruyen una gran cantidad de neuronas, de tejido cerebral, ¿no? Y esto nos lleva directamente a la conclusión de que cuanto más precoz y más veloz sea nuestra actuación, sobre todo cuando se dispone, como sucede a día de hoy, de recursos suficientes para detener ese proceso, pues mejor será la evolución. Claro que sí, claro que sí. Yo no sé, Pedro, si de esto hemos hablado mucho durante la pandemia y seguro que tu unidad siguió trabajando y siguió funcionando, pero estábamos todos con las restricciones a las que nos obligaba el COVID, ¿verdad? Claro, me imagino que durante el COVID también muchas personas sufrieron ictus, ¿no?
Pues lamentablemente ahí sufrimos una de las consecuencias indirectas de la pandemia. Efectivamente, la asistencia en la unidad de ictus y el número de procedimientos emergentes que se realizaron durante el año 2020 cayó respecto de lo que se había. El número de procedimientos y el número de asistencia en la unidad de ictus tiene una evolución exponencial. Ajá. Desde que comenzó toda la estructuración del código ictus tal y como la conocemos ahora, ha ido subiendo año a año de manera espectacular, salvo el año 2020, en el que hubo una discreta caída que luego se ha retomado. El año 2021 hemos vuelto a batir récords, y esto pues probablemente se debió al miedo que de alguna manera las personas tenían en esto, acudir al hospital, ¿no? Ojalá nunca nos pase, pero si nos pasa, desde luego me gustaría mucho estar en tus manos, Pedro. Pedro Serrano, jefe de servicio de neurología y con su unidad de ictus y con todo un equipo, lógicamente, que está trabajando también aquí en el regional para que sean las consecuencias las menos posibles. Muchas gracias, Pedro. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues aquí lo tienes, uno de los 130.000, lo que te decía, el auténtico músculo de nuestro sistema andaluz de salud. Escuchas Herrera en COPE.